¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias por acompañarnos. Vamos a tener la posibilidad de conversar sobre una situación que es del todo dolorosa, como es el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades tan brutales como el cáncer, y de una ventana de esperanza que se da con el impacto que se conoce hoy de la inmunoterapia avanzada para el mejor pronóstico en cáncer. Probablemente a usted como a mí esto le va a resultar novedoso, distinto, es un concepto nuevo, por eso queremos conocerlo y presentárselo a ustedes. Tenemos al doctor Ramón Gutiérrez, él es oncopatólogo, director de investigación de OncoCit USA. Bienvenido, doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Muy agradecido, Eduardo. Un agrado la reunión. Me gustaría que primero le contáramos a aquellos que nos están viendo del consorcio OncoCit, dónde nace, cuál es su área de acción, a qué se dedican efectivamente. Bueno, el consorcio OncoCyt tiene raíces chilenas. Nace de unos centros y laboratorios distintos profesionales que se reunieron por allá por el año 2010, 2011, básicamente académicos de distintas universidades, y comenzaron a desarrollar terapia porque básicamente estaban frente a un problema como el cáncer que los aquejaba de alguna u otra forma a cada uno de ellos o a sus cercanos. Así fueron pasando los años, fueron apareciendo mayores demandas de pacientes que solicitaban tratamiento, se fue generando una mayor desarrollo científico que terminó con proyectos de alto nivel, Corfo, Innova, UDEC, etcétera, que finalmente se trasladaron a Estados Unidos, donde un consorcio logró dar el apoyo que se requiere para seguir escalando estos distintos niveles de complejidad científica. Me imagino, doctor, que no es solo una percepción en la población, es algo que uno conversa habitualmente, ¿no? La mayor incidencia de casos de cáncer, como que cada vez estamos más vinculados a algún familiar, un amigo, alguien que ha tenido este diagnóstico cercano. Sí, bueno, de hecho ya la pregunta uno es ¿cuándo tendré? Se escucha en algunos congresos ahí, ¿cuál es la edad a la que haré mi primer cáncer? Se está comprendiendo que el aumento de la expectativa de vida de la población genera un mayor margen para que pueda desarrollar cáncer. Son innumerables los tipos de cáncer, más de 200, con distintas causas, de allí que sean enfermedades distintas básicamente, y por lo tanto no hay una cura única para todos. Y a medida que va aumentando la cantidad de pacientes, se van aumentando también las políticas de salud que no van logrando contener, cerrar el problema y van aumentando cada vez más los pacientes que fallecen de cáncer, a pesar de incluso poder recibir los tratamientos que están disponibles de forma garantizada o estándar. Bueno, y ahí entra este concepto de inmunoterapia y de los resultados que esto está dando. Quiero que vayamos por partes y expliquemos, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de la inmunoterapia, por qué es distinto a lo que conocemos habitualmente como tratamiento combativo del cáncer. Esa es la pregunta del millón, porque cuando uno empieza a tratar el cáncer, básicamente las terapias convencionales, que son la gran base de todo el tratamiento oncológico, quimioterapia, radioterapia y cirugía que llevan décadas, 80, 100 años de evolución, son tratamientos que apuntan a destruir o a extirpar el cáncer. Pero luego de eso, uno se da cuenta de que hay un 50% de los pacientes que no respondió al tratamiento que se hizo, que recibieron, y que van a fallecer producto del diagnóstico. Esas son las estadísticas promedio a nivel latinoamericano. Y es ahí donde entonces se ve la necesidad de empezar a abordar algo que no se está resolviendo, es decir, por qué queda cáncer, por qué vuelve el cáncer, por qué el cáncer llega 2 o 3 años después en un paciente que ya estaba pensado de alta. Y en ese momento entonces aparecen tratamientos que se denominan oncología avanzada, en que está la inmunoterapia, en sus distintas variantes son más de 42 tipos de inmunoterapias, algunos muy básicos, generales, inespecíficos, sobre la base de veneno de insectos o raíces vegetales, y otros ya que son mucho más evolucionados, que son la triada, los tres grandes, en que están los TCAR, los inhibidores de checkpoint y el tratamiento que desarrolla Oncocyt, que es sobre células dendríticas. Y viene básicamente a eso, viene a aportar lo que no se estaba resolviendo con los tratamientos convencionales y que dice relación con aprovechar el sistema de presentación antigénica que tiene nuestro cuerpo, mismo que usan las vacunas, para nuestra inmunidad recordarle, reforzarle, reescribir lo que se pudo haber borrado en nuestra vida, cómo se identifica y se destruye una célula cancerígena. Y de esa forma entonces comenzar a hacerse cargo de esta reducción del tumor, esta eliminación del tumor o el evitar que el tumor vuelva a aparecer
de tal forma de poder apuntar hacia una mayor sobrevida, una mejor calidad de vida y a poder dar tratamiento a pacientes que hasta ese momento incluso pudiesen haber estado sin propuesta terapéutica. ¿Y esto es accesible para cualquier tipo de cáncer? Sí, la verdad es que la respuesta tiene un detalle y sí, dependiendo del tipo de inmunoterapia. Hay muchas inmunoterapias que son muy específicas, las farmacológicas dependen de si el paciente tiene o no un receptor en su cáncer, otros tratamientos de TCAR dependen de si el cáncer es de un tipo sanguíneo o no, etcétera. Pero este tratamiento específico, este protocolo de Oncovix que desarrolló el consorcio Oncocef, es un protocolo que es una plataforma de tal suerte de que se puede ir acomodando, es como un Lego, se va armando en función del paciente, del tipo de cáncer que tiene el paciente y por lo tanto está indicado para cualquier edad, para cualquier etapa, para cualquier tipo de cáncer, se van haciendo los ajustes, independiente de si el paciente respondió o no a la quimioterapia o radioterapia o cirugía, si lo inició o no, si tiene o no una propuesta, si está con recaída o si quiere evitar recaída, antes, durante o después de los tratamientos convencionales. Es decir, por esas razones que esta es el foco al que se ha dedicado Oncocit, porque es el que permite la llegada a la mayor cantidad de pacientes y es prácticamente a cualquier paciente. Lo que está conocido hoy día es que todo paciente se beneficia hoy día de un tratamiento de este tipo, de esta plataforma, sobre la base de sistemas de presentación antigénica activada. Estamos conversando con el doctor Ramón Gutiérrez, un copatólogo, director de investigación de Oncocit. Estamos hablando de los avances con esta nueva forma de enfrentar el cáncer, que es la inmunoterapia. Y ahí de inmediato le puedo preguntar, doctor, ¿qué impactos, de qué manera podemos visualizar el impacto que ha conseguido la inmunoterapia en el tratamiento de cáncer y por qué todavía, a la luz de esa respuesta, por qué todavía es algo que no es tan masivo, que no, como que no está dentro de las posibilidades que se suelen entregar? Es la pregunta que siempre nos toca abordar con los pacientes. El por qué, cuál es el impacto. Básicamente porque es la primera, es una de las primeras o propuestas de tratamiento que un paciente puede recibir con seguridad y con razonable efectividad cuando ya no tiene tratamiento. Nuestros principales pacientes son pacientes que forman parte del 50% que ya no respondió a la quimio, que no tiene mayores propuestas terapéuticas y que básicamente lo único que tienen al frente es un tratamiento paliativo o para la casa, básicamente. Acá este tratamiento logra hacerse cargo de esos microimplantes que quedan a nivel quirúrgico después de una cirugía de resección tumoral, de esos brotes o pequeñas células que van a desarrollar la enfermedad mínima residual o enfermedad silenciosa, que no es detectable con la resonancia o el escáner y que aparece 2 o 3 años después en algunos controles ya alejados del tratamiento principal. Es decir, es un tratamiento que el paciente lo necesita porque logra corregir su inmunidad que no se había conseguido con los tratamientos anteriores que él recibió. La segunda parte, el por qué no está difundido, básicamente porque en las distintas ciudades y países de Latinoamérica, todo lo que el paciente pueda conocer depende de la disponibilidad de su entorno, de la infraestructura que tienen los consultorios, los hospitales, la trayectoria de los profesionales, su experiencia y los protocolos, qué tan avanzados están, porque todo esto responde a normas de acceso que garanticen un acceso universal estándar. Pero eso es recién el 20-25% de las opciones terapéuticas. Quedan un 70-80% en las que están célula dendrítica, inmunoterapia, TCAR, radioterapia de protones, ablación láser, gamma knife, leticia, una serie de tratamientos que los pacientes no conocen, que no se les son propuestos, pero básicamente porque no están disponibles. Los equipos profesionales en todos centros siempre están preocupados de proponer a los pacientes y poner a disposición tratamientos que tienen cobertura y evidentemente que no es el principal foco de ellos hablar de tratamientos que no están disponibles en el centro o que ellos no pueden darle soporte al paciente para decirle dónde acceder, cómo controlarse. Hoy día, Eduardo, el equipo de profesionales en la oncología es realmente multidisciplinario. Hay oncólogos clínicos, radiooncólogos, oncólogos moleculares, oncopatólogos, cirujanos, oncólogos. Por lo tanto, mucho de lo que el paciente escuche como propuesta terapéutica va a depender básicamente de qué tipo de profesional le consultó. No existimos, no existe el oncólogo que sepa todos los tratamientos para todos los cánceres y lo ocupe todos los días en todos los pacientes. Hay realmente una ultra especialización y en función de eso es cómo se va marcando la mejor propuesta que el paciente pueda tener al frente.
Y este procedimiento, este tratamiento en Chile está, ¿qué tan avanzado, qué tan disponible está para los pacientes? Bueno, está absolutamente disponible. En Chile lleva más de 12 años el tratamiento disponible. A nivel mundial, este tratamiento no es para nada experimental, lleva más de una década desarrollándose, pacientes que están respondiendo sobre el 70%. Hay más de 80 centros en más de 30 países de Norteamérica, Asia, Europa, Medio Oriente. Y es una biotecnología aprobada FDA en el año 2010, un premio Nobel el 2011, que tiene cerca de 93.000 publicaciones en PubMed y más de 1.200 estudios. De pronto me preguntan, pero cuénteme usted, doctor, la evidencia de este tratamiento. Claro. A ver, 1.200 estudios que ya están aprobados en fase 1 y 2 que demostraron seguridad y efectividad, uno no los puede resumir en una pregunta casi de carácter coloquial. Por nuestra parte, por ejemplo, el consorcio OncoCyt con orígenes en Chile, ha publicado este tratamiento, ha sido expuesto en Londres, en Barcelona, congresos internacionales. Tenemos más de 300 citaciones por artículo publicado, con apoyo de Corfo, de Innova UDEC, con apoyo de sociedades nacionales e internacionales, buena cobertura de prensa, y básicamente hoy día el paciente que lo necesite puede acceder a él. En términos de valor, están hoy día en Chile al mismo valor que podría tener un tratamiento convencional de quimioterapia o radioterapia, pero haciendo evidentemente la salvedad de que esos tratamientos hoy día cuentan con subsidio del Estado. Por lo tanto, después de décadas, ya el Estado se hace cargo y apoya a los pacientes, pero eso no ocurre con todos los tratamientos que van apareciendo producto del desarrollo científico. Mm. Y desde el corolario viene por el hecho de que desde otros países vienen acá a Chile o piden desde Chile el tratamiento a Latinoamérica, como nos toca con nuestros pacientes de Argentina, de Uruguay, de Colombia, Ecuador, etcétera. Por lo tanto, es un nivel de disponibilidad absolutamente garantizado. Contémosle a la gente también cómo es el proceso de aplicación de esta terapia hacia un paciente y le voy a agregar ahí otro antecedente. En un momento tan doloroso, tan complejo también para la persona, a veces los factores como la empatía o la humanidad quedan un poquito de lado, ¿no? ¿Cómo lo abordan ustedes también desde esa perspectiva de lo que significa para la persona estar enfrentando un momento como ese? Y cuéntenos de este proceso entonces de aplicación de la inmunoterapia. Bueno, justamente, Eduardo, esos conceptos, la empatía, la humanidad, la contención emocional, es precisamente los puntales que se conversan a nivel internacional para poder mejorar la calidad de entrega de los tratamientos a los pacientes. Una cosa es el tratamiento y otra cosa es el cómo se le entrega al paciente, y ahí hay mucho donde marcar diferencias. Todas las recomendaciones internacionales apuntan a alejar lo menos posible al paciente de su entorno de contención emocional, vale decir su hogar. Es decir, que es solo cuando sea necesario desplazarlo a veces días enteros, que tiene que estar en centros hospitalarios compartiendo con otros pacientes, algunos de ellos que no llevan el mismo nivel de avance o de pronóstico que él, y eso todo evidentemente lo va afectando incluso en la respuesta a su tratamiento. Hay tratamientos que son hospitalarios, que tienen que ver con básicamente las reacciones adversas que pueden ocurrir producto de cómo se aplica ese tratamiento, pero hay tratamientos que son muy seguros. Hoy día, de hecho, los mismos cuidados paliativos hoy día se dan a nivel domiciliario, esos y otros más, entre ellos inmunoterapia, target therapy, por lo tanto, terapia dirigida. Por lo tanto, este tratamiento, el programa OncoVix, es de absoluta aplicación domiciliaria. El paciente recibe un profesional en su hogar, se le explica las dudas que pueda tener y cada sesión la recibe en la comodidad de su hogar con alguna persona cercana. Y eso nació en pandemia precisamente, y la verdad es que después de pandemia hubo un intento de volver al modelo anterior, pero eran los mismos pacientes los que pedían, los que estaban ahí en el desarrollo del programa, Claro, lo pero que yo suyo. empecé así, me puede seguir por favor atendiendo en el protocolo domiciliario, y de esa forma se evaluó de que, claro, habían más complicaciones que resolver desde el punto de vista logístico, pero siempre el paciente era quien salía ganando con estas soluciones, y efectivamente fue un modelo que llegó para quedarse. Hoy día la actualidad del programa es de aplicación segura a nivel domiciliario, una aplicación superficial, como si fuera una picadura de insecto, de abejita. Es una aplicación que se llama epicutánea, en la superficialidad de la piel. No requiere vía venosa, no requiere ningún tipo de tratamiento invasivo. Es toda una biotecnología que se ha logrado estructurar
para que pueda ser presentada de la manera más empática, más segura y más efectiva, por cierto, también al paciente en su hogar. Qué interesante ese punto, doctor Gutiérrez, que es así muy, muy simple, muy sutil, no requiere de gran intervención en el cuerpo. Y le pregunto, una vez realizada ese procedimiento, ¿la persona debe mantenerse acostada, debe hacer reposo, puede mantener cierto nivel de normalidad, entendiendo que es una persona que está con una enfermedad asociada como el cáncer? Sí, la verdad es que a nosotros aquí en este ambiente nos viene muy bien lo que ha ocurrido con el COVID. La población en general, aunque se habían vacunado cuando pequeños, en el Ujú. colegio, qué sé yo, en fin, como que habían perdido un poco la noción de lo que era vacunarse. Hoy día ya con las vacunas de influenza y otro tipo, el COVID se ha hecho más frecuente y es básicamente eso. El paciente recibe la aplicación epicutánea superficial en la piel, en su hogar, y luego un periodo de observación de 10, 15 minutos en los que no está reportado a nivel internacional para este protocolo, por esta vía, de esta biotecnología, reacciones adversas relevantes, insisto, muy seguro, y sigue su vida normal. A pesar de que lo que uno conoce del paciente, en los centenares de testimonios que hemos podido recoger, es que en realidad semana a semana van recuperando el nivel de autonomía, de capacidad funcional que ellos habían perdido producto del cáncer o de algún tratamiento con mayores complicaciones. Por lo tanto, sí, es algo que no condiciona para nada el día del paciente y sigue con total normalidad algunos minutos, 10, 15 minutos después de la aplicación. ¿Esta terapia va en paralelo a las terapias conocidas del cáncer? ¿Sustituye a las terapias conocidas del cáncer? Si una persona se ha hecho una quimio, una radioterapia, ¿puede acceder a la inmunoterapia? Sí, hay tratamientos como la inmunoterapia farmacológica que tienen indicaciones muy precisas, muy puntuales, y no es el caso. Sin embargo, este tipo de inmunoterapia, la inmunoterapia personalizada, Next Generation o tercera generación, como se le conoce, este tipo de terapia sí es posible que cualquier paciente lo puede recibir antes, durante o después de los tratamientos convencionales. Ahora, ¿por qué es importante que el paciente conozca esto? Porque el cáncer, el paciente a veces olvida o quizás nunca conoció de que el cáncer es una enfermedad de pronóstico desconocido. No existe el tratamiento que uno se lo puede ofrecer a un paciente y decirle, esto te va a curar. Mm. Porque al igual que muchos tratamientos, la respuesta está por conocerse en el paciente una vez que le sea aplicado el tratamiento. No es posible saber si al paciente le va a resultar o no la quimio o la radio, o si la cirugía lo va a dejar libre de cáncer o van a quedar microimplantes. Eso se conoce en los controles y por eso existen los controles oncológicos, para saber cuánto cáncer pudo haber quedado o pudo haber regresado. De tal suerte de que en ese escenario, en el que hay un final incierto, es donde la lógica indica de que todo esfuerzo puede ser necesario o puede que nunca esté de más. Y es así como hoy día se habla de lo que se conoce como terapia sinérgica o terapia combinada, que es sumar tratamientos de terapia convencional o de oncología avanzada, mecanismos distintos que aborden distintos tratamientos o formas de contraatacar el cáncer en el paciente para ir sumando efectos y que cada uno se haga más efectivo gracias al otro tratamiento que también está apareciendo en ese mismo momento en el paciente. La sinergia o la colaboración entre los tratamientos. Por lo tanto, este tratamiento en particular sí está desarrollado para que pueda ser usado ya sea en forma única, si es que no hay otra propuesta para el paciente, o en total combinación, terapia combinada, con los otros tratamientos que el paciente pueda estar recibiendo. ¿Qué se logra? Se logra que terapias convencionales que tienen sus reacciones adversas puedan ser mejor toleradas en un 50% de los pacientes. Se logra que la efectividad de esas terapias convencionales suba en un 60%, de tal manera de que efectivamente es una muy buena decisión cuando el paciente logra añadirla y Claro. adicionarla a su tratamiento. Son números significativos los que nos da el doctor Ramón Gutiérrez, oncopatólogo, director de investigación de OncoCit. Cuénteme, doctor, también cómo se logra medir el resultado de una terapia, de inmunoterapia en este caso. ¿Cómo podemos establecer el nivel de avance positivo de la inmunoterapia en el paciente? Mm. Esto está todo zanjado, la comunidad científica lo ha precisado punto por punto. Cuando hay un tratamiento convencional, los parámetros de control son los criterios RECIST, que son los criterios de evolución tumoral a nivel radiológico. Y por eso el escáner o la resonancia para ver si hay lesión tumoral, cuánto creció o cuántas han aparecido.
Pero en el caso de los pacientes que tienen tratamiento con inmunoterapia, sea TECAR, farmacológica, biológica, de célula dendrítica, etcétera, el criterio es IM RECIST, es decir, inmunoterapia RECIST, en que lo que se mide a través de otro examen, que es el PET-CT, es una tomografía de emisión de positrones, es un examen de medicina nuclear, básicamente. Lo que se hace ahí es medir el nivel de actividad metabólica del tumor en el paciente. Hay un parámetro que se llama el SUV o SUV corta, y ese parámetro es el que se va midiendo. ¿Por qué? Porque hay veces en que el tumor está presente, a veces un poquito más grande, pero la actividad tumoral ha caído muchísimo, es un tumor que se está muriendo, no que está creciendo, y que solamente se ve más grande porque está siendo inflamado. Inflamado porque los linfocitos lo están atacando, lo que se conoce científicamente como pseudoprogresión en la nomenclatura oncológica. Falsa progresión. Parece que estuviera progresando, creciendo, pero no es así. De tal forma de que, por una parte, un parámetro objetivo, como examen de medicina nuclear, el PET, para medir el nivel de actividad del cáncer, y por otra parte, una serie de scores clínicos que van reflejando de forma directa la calidad de vida del paciente. Pacientes que son capaces de abandonar la postración, de reincorporarse, de ambular, hacer sus actividades diarias, recuperar peso. Hace poco tuvimos el caso de un paciente del sur, en Chile, en Temuco, que siendo nadador estaba prácticamente postrado, y ya me acabo de enterar que está inscrito en una competencia para el próximo mes, que son recuperaciones realmente que uno él agradece, el haber tenido en esta vida la oportunidad de desarrollar algún tipo de opción científica que permita ese tipo de recuperaciones en los pacientes. De tal manera de que tanto objetivamente vía exámenes, pero no todos también tienen acceso a esos exámenes, o en todas las ciudades o en todos los países, como también vía score, parámetros de evolución clínica, hay forma de ir conociendo fehacientemente la recuperación de los pacientes. Entonces, podemos establecer que es una terapia que no es que se esté probando, es una terapia que ya tiene una historia, está aprobado, hay papers, que no es más cara que las terapias tradicionales, salvo que las terapias tradicionales tienen los aportes estatales de financiamiento, que puede ser sinérgica con los tratamientos habituales y que está disponible por la variedad de su naturaleza misma para diversos tipos de cáncer. Creo que uno de los mejores resúmenes que yo he podido escuchar, y efectivamente eso es así, porque además este tratamiento, probablemente la mejor ventaja que tiene es que es inmediato. Es decir, los pacientes que nos contactan están iniciando su tratamiento en 24, en 48 horas, y es algo tremendamente importante porque los pacientes, producto de esta falta de información que a veces ellos no logran resolver, olvidan que esta no es una tendinitis crónica, no es una enfermedad autoinmune de la piel que se puede abordar en un mes, un año, qué sé yo. Esta es una enfermedad, el cáncer, que cada mes que pasa sin tratamiento aumenta un 10% el riesgo de mortalidad. Un cáncer en enero, si no se trata en abril, puede que en mayo estemos hablando de una etapa 4 con compromiso de hígado, pulmón, y no de la próstata o la mama, que era el lugar original donde estaba. Entonces, se olvidan de que el cáncer es una situación, como me ha tocado a mí poner algunos congresos, en que hay que recordar que el mejor momento para iniciar todo el tratamiento fue ayer. El tratamiento del cáncer es algo que no permite demora en el abordaje, y si esta demora se presenta, pasa por temas que tienen que ver con soluciones administrativas, logísticas, de cobertura, pero no porque el paciente tenga una situación en que el aumento del cáncer no se vea favorecido con el tiempo que el paciente tiene de demora en el tratamiento. Finalmente, doctor, ¿dónde pueden acceder las personas, dónde se pueden acercar para conocer más detalles de esto o eventualmente comenzar una terapia? Justamente ese modelo es un modelo que quizás es de los más innovadores, porque el acercar esto a los pacientes en una variante clásica significa básicamente en algún momento poner en todas las ciudades, en 26 países, centros para que los pacientes pudieran acercarse, pero la pandemia fue la que permitió resolver esto. Es decir, hoy día hay una central telemática que puede contactar el paciente, en que se produce todo el proceso de postulación, mismo que se hacía en cualquier país europeo o en Estados Unidos en la época de la pandemia, en que todo el abordaje era muy telemático. Recordemos que los pacientes que llegan a un tratamiento como este son pacientes que están diagnosticados, que tienen sus exámenes pedidos, que ya han recibido tratamiento, por lo tanto solamente falta hacer un comité respecto de qué es la información que ya el paciente dispone.
Y respecto de la recepción de tratamiento, una vez que está resuelta la postulación o la admisión, básicamente lo que corresponde es que el paciente reciba un profesional. Hay hoy día profesionales, hay modelos de clínicos que se han establecido así en distintos países, en que se contacta en la ciudad del paciente al profesional clínico que lo va a atender en su hogar. Ese profesional ya está enrolado en el consorcio OncoC, tiene la capacitación adecuada, sabe cómo reportar el avance sesión tras sesión y cómo aclarar cualquier tipo de duda. Por lo tanto, no podría ser más simple el acceso, ya sea marcando algún mensaje vía WhatsApp y recibiendo un profesional clínico en su hogar. Todo el resto de las complicaciones son situaciones que ya han sido resueltas gracias a la logística de este modelo innovador de atención domiciliaria. Perfecto. El doctor Ramón Gutiérrez es oncopatólogo y es el director de investigación de OncoCyt USA, que ha estado conversando con nosotros acá. Muchas gracias por recibirnos y contarnos de esta nueva manera de enfrentar algo tan doloroso, complicado y que cada vez más frecuente como es el cáncer. Muy agradecido, Eduardo, por el tiempo. Excelente el resumen que me compartió, y la verdad es que me agradezco el haber podido transmitir esta información, que estoy cierto que a los pacientes que están en situaciones similares les va a resultar muy valiosa. Muy agradecido, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, adiós.